Buenas tardes, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com y son las 13:58 horas de la tarde de la sesión del lunes 21 de abril 2025. Arrancamos este informe o este repaso de la situación del selectivo IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes con el desarrollo en gráfico semanal que tenemos en pantalla del propio selectivo, del propio índice propiamente dicho selectivo IBEX 35, que concretamente en la pasada semana terminó con un avance del más 5,14%, un avance muy contundente, terminando concretamente en los 12.918 puntos. De este modo podemos ver cómo logró cerrar por encima de los máximos de la semana anterior, inmediatamente anterior, esos 12.843 puntos, lo cual nos permite plantear como un contexto altamente probable plantear ataques a los máximos del marzo de 2025, los actuales máximos anuales de los 13.515 puntos, cota que desde los niveles actuales se encuentra un potencial alcista pues aproximadamente, como podemos ver a continuación, del más 4,62%. Además, de cara a reforzar el ataque a esos niveles, tenemos como ha logrado superar también a cierre semanal los mínimos previos, esos mínimos que actuaban como techos o resistencias, tal y como desarrolló la pasada semana. Por tanto, un selectivo IBEX 35 en términos de precios vemos una semana muy positiva y que permite, pues a contrario de lo que puede parecer en otros grandes índices, tanto europeos como sobre todo norteamericanos, en el corto plazo, planteamos como alta probabilidad la vuelta, insisto, a los actuales máximos anuales. Sin embargo, el volumen de contratación no ha sido un volumen especialmente elevado, por tanto, con estos niveles de volatilidad es un movimiento que no descartamos ni mucho menos, pero que esa vuelta a máximos en el contexto actual, pues podríamos ponerla un poquito en entredicho, porque plantear que el IBEX 35 pueda desarrollar recuperaciones, registros de nuevos máximos anuales, mientras el resto de grandes índices pues todavía no están en ese entorno, es algo que tendríamos que plantear todavía de manera mucho más, de manera más cauta, por decirlo de algún modo. Pero bueno, de momento IBEX 35 vuelve a ser, sigue siendo uno de los grandes índices tanto europeos como a nivel mundial que mejor perspectiva técnica está presentando, al menos en el corto plazo. Pasamos ahora a desarrollar, diseccionar cada una de las compañías que tienen su haber el propio selectivo IBEX 35 y comenzamos con Acciona, que tenemos en gráfico en escala temporal semanal. Todos los activos que vamos a ver lo vamos a ver con datos semanales. Concretamente, la pasada semana terminó con un avance del más 3,48%, cerrando en los 116,10 euros por acción, desarrollando mínimos crecientes, pero los máximos no logran superar los máximos de la semana inmediatamente anterior, esos 117,7 euros por acción. Por tanto, este rebote sigue siendo de manera muy, digamos, el impacto de este rebote, de este giro en favor de las compras, sigue siendo muy limitado. Y no olvidemos que la estructura de fondos sigue siendo claramente decreciente, claramente favorable para las ventas en el activo bajo estudio. Por tanto, el rebote, insisto, si bien es cierto que está muy bien, ¿no?, que permite alejarnos, incluso reforzar esta zona de soportes en torno a los 104,8 y los 103,2, esta última cota, esta última referencia son los mínimos de la pasada semana, o de hace 2 semanas, mejor dicho. Pues la verdad es que, bueno, pues construye ese soporte, construye ese suelo, pero de ahí a plantear que tengamos un cambio de estructura, un cambio de sentimiento sostenido tanto en tiempo como en forma, es todavía, insisto, bastante prematuro. Pero bueno, objetivo de cara a la presente semana, lograr desarrollar cierres semanales por encima de los máximos de la pasada semana, los 117,7 euros por acción. En cuanto a acción a energías renovables, como podemos ver en términos semanales, también logra un avance del más 1,41%, cerrando concretamente la pasada semana en los 15,86 euros por acción. Vela en forma de doji, bastantes dudas, no logramos superar los máximos de la anterior semana, los 16,42 euros por acción, por tanto el rebote sigue siendo también muy, digamos, de poco impacto. Nos invita a seguir siendo muy cautos en cuanto a que Acciona Energías Renovables
pueda desarrollar la continuidad del rebote. Para ello necesitamos cierres semanales por encima de los 16,42, lo cual nos permitiría plantear ataques a la anterior zona de suelos, ahora techos o resistencias, más o menos los 18,06 y los 17,64 euros por acción. En cuanto a Acerinox, terminamos la pasada semana concretamente con avances del más 4,41%, cerrando los 9,715 euros por acción, pero todavía muy lejos de los máximos de la semana anterior, los 10,51 euros por acción. Todo ello además en un contexto en el que la volatilidad está repuntando con fuerza y las señales de venta permanecen activas en el MACD semanal. Por tanto, tenemos esa recuperación que permite desarrollar, reforzar el soporte creciente, el cual identificamos, recuerden, mediante la proyección de la banda inferior del rango o canal creciente que se desarrollaba desde los mínimos de septiembre-octubre del año 2022. Pero bueno, de momento pasito a pasito Acerinox intenta recuperar posiciones y bueno, pues mantenemos ese tono constructivo en el muy corto plazo mientras no veamos cierres semanales por debajo de los 9,35 euros por acción. Avanzamos con ACS, que en términos semanales se encontró o desarrolló, mejor dicho, avances del más 6,11%, cerrando los 51,40 euros por acción, abriendo ese gap o hueco positivo que nos permite seguir recuperando posiciones. Sin embargo, las lecturas del MACD semanal siguen siendo lecturas compatibles con zonas de excesos alcistas o lecturas de sobrecompra acumulada, la volatilidad sigue siendo elevada y en este sentido pues seguimos teniendo un entorno complejo en el corto plazo o en movimientos terciarios. Más allá de esa volatilidad, la estructura sigue siendo claramente creciente y por tanto no deberíamos de obviar ningún tipo de ataque a los actuales máximos anuales, concretamente los 56,45 máximos que se proyectan desde principios de marzo aproximadamente de este año 2025. Los primeros síntomas de alarma los tendríamos con cierres semanales por debajo del gap o hueco alcista abierto la pasada semana en los 48,44 o mejor dicho por debajo de esos 48,44. En cuanto a AENA, la pasada semana terminó con avances del más 5,01%, cerrando los 218 euros por acción, logrando cerrar ese gap o hueco bajista, lo cual le habilita para plantear nuevos ataques a los actuales máximos anuales, los 226,2 euros por acción. Por tanto, situación que sigue siendo muy favorable por parte de las compras, mientras no veamos cierres de este gap alcista, por tanto, soporte de los 207,6 euros por acción, cuyo cierre nos podría desarrollar o permitir pensar en atacar la zona de soportes de los 195,4 y los 192,6. Mientras esto no suceda, seguimos manteniendo como contexto más probable en el corto plazo de cara a la presente semana ataques a esos 226,2 euros por acción. Bueno, en cuanto a Amadeus, en términos semanales logró la pasada semana un avance del más 3,91%, cerrando en los 68,04 euros por acción, abriendo ese gap o hueco positivo a la altura de los 65,48 euros por acción, lo cual, mientras no veamos un cierre semanal por debajo de esa cota, insisto, los 65,48, no veríamos una situación más complicada, al menos en el muy corto plazo. Y este rebote, pues bueno, es una muy buena reacción por parte de las compras que permiten posicionarse por encima de anteriores resistencias o anteriores soportes, ahora resistencias, los 67,08 euros por acción. Por tanto, el objetivo de la presente semana es el de lograr cerrar por encima de los máximos de la vela semanal anterior, los 69,88 euros por acción. En el caso de producirse, estaríamos viendo una recuperación gradual en el precio y podríamos ir avanzando en línea de que el cierre semanal por debajo de esos 67,08 que tuvimos hace 2 velas semanales, pues podría ser una trampa bajista y por ende estaríamos planteando como contexto más probable o estaría ganando enteros el ataque a esos 75,40 y 74,90 euros por acción. Así que reacción muy interesante, pero necesitamos cierres semanales por encima de los 69,88. En cuanto a ArcelorMittal, en términos semanales se encuentra desarrolló avances del más 3,38% el pasado viernes, situándose concretamente en los 23,84 euros por acción. Una vela DOI en términos semanales que nos deja pues con muchas dudas en cuanto a la capacidad por parte de las compras de mantener vivo el rebote alcista generado en la semana inmediatamente anterior. No olvidemos que tenemos cortes descendentes activos en el MACD semanal, repuntes importantes o significativos en los niveles
niveles de volatilidad y en este sentido pues estamos todavía lejos de los máximos de hace 2 velas semanales, concretamente los 26,07 euros por acción. Hasta que no veamos cierres semanales por encima de esos 26,07, seguimos dentro del amplio rango generado hace 2 velas semanales y por tanto estamos un poquito a la espera de poder discernir con mayor concreción pues el movimiento que nos está dejando ahora mismo el mercado, en este caso ArcelorMittal. Seguimos con Bankinter, que en términos semanales tuvimos también avances concretamente del más 3,70%, cerrando los 9,75 euros por acción y por tanto misma idea que la que hemos comentado anteriormente, ¿no? Es decir, mientras no tengamos ese cierre ese cierre sí, del hueco alcista o soporte de los 9,42 euros por acción, el precio nos está sugiriendo potenciales ataques a los actuales máximos anuales, concretamente los 10,72 euros por acción. Pese a la acumulación de excesos, pese a la acumulación de sobrecompra acumulada en el MACD semanal, el precio sugiere que podría plantear ataques a esos niveles. Así que el próximo objetivo sería el de alcanzar y superar también los máximos de hace pues 2 velas semanales, ¿no? Concretamente esos 10,295 euros por acción. Cierres semanales por encima de esa cota nos dejaría prácticamente un paso de esos máximos anuales que hemos comentado anteriormente. En cuanto a CaixaBank, en términos semanales, logramos terminar la pasada semana con avances del más 4,38%, cerrando los 6,722 euros por acción, y mientras no veamos cierres semanales por debajo de esos 6,44, podríamos plantear ataques en próximas sesiones a los máximos de hace 2 velas semanales, los 7,28, y si esto se produce, logramos tener incluso superaciones de esa cota de los 7,28, estaríamos prácticamente a las puertas de atacar e incluso superar los actuales máximos anuales, concretamente los 7,534 euros por acción. Así que un precio que, insistimos, pues intenta mantener el tipo e intenta y está logrando de momento recomponerse a partir de anteriores zonas de techos o resistencias, actualmente zonas de suelos o de soportes. En cuanto a Celnex, la pasada semana logró un avance del más 10,64%, cerrando los 34,95 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, lo cual sugiere ataques a la parte alta del importante rango lateral de los últimos trimestres, concretamente ese área de los 37,30 y de los 36,20 euros por acción. Por tanto, situación importante, situación interesante por parte de las compras, con un MACD semanal que entra en terreno positivo o está a punto de entrar en terreno positivo, lo podemos maximizar para verlo con más detalle, está entrando ya en terreno positivo, así que insistimos, la probabilidad de atacar esa zona de techos o resistencias es muy plausible y por tanto Celnex pues apunta a seguir recuperaciones o desarrollar recuperaciones al menos en el muy corto plazo. En cuanto a Enagas, en términos semanales, avances del más 4,96%, cerrando los 13,425 euros por acción, abriendo ese gap o hueco alcista a partir concretamente de los 12,79 euros por acción. Mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esa cota, los 12,79, consideramos que tenemos esa capacidad para atacar o seguir atacando zonas de techos o resistencias. Y recuerden, veníamos comentando, resaltando la pasada semana, por un lado, la directriz bajista que partía desde la zona de máximos de mayo del año 2022 y por otro lado esa zona de última resistencia horizontal, los 13,90 euros por acción. Son dos resistencias que permanecen vigentes, que recientemente han logrado rechazar el precio de manera bastante contundente. Vamos a ver si este nuevo ataque que tendremos en próximas sesiones semanas, Enagas logra al menos comenzando a desarrollar cierres semanales por debajo de esta directriz bajista, lo cual permitiría reforzar el ataque a esos 13,90 que hemos citado anteriormente. Y muy importante esta cota de los 13,90, porque si tenemos un cierre semanal por encima de esa cota, estaremos activando una figura de acumulación o de implicaciones alcistas en forma de suelo 1 y de suelo 2. Por tanto, estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de todo este rango a partir del punto de ruptura, generando objetivos mucho más interesantes. De momento este no es el escenario, pero es algo que tenemos que vigilar y para que veamos la importancia de esos 13,90 y la importancia de las próximas sesiones por parte de Enagas.
Bueno, continuamos con Endesa, que en términos semanales se encuentra con avances del 4,75 al cierre del pasado viernes, cerrando en los 25,38 euros por acción. Y bueno, pues con la apertura de ese gap hueco positivo, concretamente los 24,23, sugiere ataques y superaciones a los actuales máximos anuales, concretamente los 25,83 euros por acción. Mientras no veamos cierres semanales o el cierre de ese hueco alcista de los 24,23, entendemos que lo más probable sigue siendo atacar y superar esos 25,83 pese a la acumulación de extremas lecturas sobre compra por parte del MACD semanal. Avanzamos con Ferrovial, que en términos semanales logró un rebote, una recuperación del 4,40%, cerrando concretamente los 39,90 euros por acción, abriendo ese gap hueco positivo concretamente a partir de los 38,22 euros por acción. Y bueno, pues la situación está realmente interesante en el activo bajo estudio, porque no olvidemos, venimos de activar una figura de hombro, cabeza, hombro, que es una figura de distribución o de implicaciones bajistas que está actualmente activa, y esto nos estaría indicando potenciales correcciones pues aproximadamente hacia o rumbo hacia estos mínimos de aquí, los 34,70 euros por acción, para evitar o para anular este objetivo mínimo de caída de retroceso teórico derivado de ese hombro cabeza hombro. El precio debe lograr un cierre semanal por encima del máximo del segundo hombro, véase los 42,70. Así que vamos a ver si lo desarrollado la pasada semana permite seguir acercándonos, aproximándonos al máximo de ese segundo hombro, insisto, los 42,70, cuya superación cierres semanales por encima de esa cota anularía los efectos nocivos de ese hombro cabeza hombro. Por su parte, un cierre semanal por debajo de los 38,22 estaría en todo lo contrario, y por tanto empezaríamos a plantear la idea de que esta recuperación de las últimas sesiones semanas podría tender más a un movimiento pullback que a un movimiento de recuperación más o menos sostenido en tiempo y forma. En cuanto a Fluidra, en términos semanales, con avances del más 3,75% al cierre del pasado viernes, terminando la semana en los 19,66 euros por acción, abriendo ese gap hueco positivo, concretamente a la altura de los 18,95, y mientras no veamos un cierre semanal por debajo de esa cota, los 18,95, seguimos manteniendo el intento de atacar los máximos de la pasada semana o de hace 2 semanas en gráfico semanal, concretamente los 21 euros por acción. De momento la estructura sigue siendo claramente bajista en las últimas semanas / meses, con un MACD semanal entrando en terreno negativo, repunte en los niveles de volatilidad. Así que bueno, pues de momento el rebote que tuvimos la pasada semana es un rebote de menor impacto y requerimos de más tiempo, de más información antes de poder concluir o poder discernir si el rebote va a más o no. Así que vigilamos esa zona de anteriores suelos, ahora techos de los 21, podemos incluso decir los 21,22 y los 21 euros por acción. Continuamos con Grifols, que en términos semanales también logra un avance del más 3,04%, cerrando la pasada semana en los 8,068 euros por acción, pero situación muy similar como por ejemplo la que hemos comentado anteriormente con Fluidra. Estamos todavía lejos de los máximos de hace 2 velas semanales, concretamente los 8,88, y el rebote se produce en un contexto pues, de volatilidad creciendo, momento negativo acumulado en el MACD semanal y una estructura además de fondo realmente negativa en el caso de Grifols, ¿no? Por tanto, seguimos amenazando la viabilidad de soportes importantes y por ende debemos de vigilar muy de cerca de cara a la presente semana cierres semanales por debajo de ese gap o hueco alcista, concretamente los 7,83 euros por acción, porque en el caso de tener un cierre semanal por debajo de esa cota, probablemente amenazaríamos los mínimos de hace 2 velas semanales, los 7,324, y por tanto podríamos extender tanto en tiempo como en forma el proceso o ese goteo a la baja generado durante las últimas semanas. En cuanto a Iberdrola, en términos semanales logró un avance del más 5,13%, cerrando el pasado viernes en los 15,465 euros por acción. Confirmando esa vela martillo semanal que encontró apoyo en esa zona de anteriores techos, ahora soportes, concretamente reforzando el área de los 14,02 y de los 13,88 euros por acción, y esto pues lo que nos permite evidentemente es además cerrar este gap o hueco bajista, los 15,12, y lo que nos permite es plantear ataques o como contexto altamente probable en el corto plazo atacar y superar los 15,95 que son los actuales máximos anuales. Así que en una estructura de máximos y mínimos crecientes seguimos siendo bastante positivos en el corto plazo por parte de Iberdrola pese a los excesos acumulados en el MACD semanal.
En cuanto a Inditex, en gráfico semanal logró un avance del más 3,28%, cerrando los 46,88 euros por acción, abriendo ese gap o hueco positivo respecto a la pasada semana. Concretamente en los 45,39, por tanto, misma idea que veníamos planteando en la mayoría de compañías del selectivo IBEX 35, mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esos 45,39 euros por acción, mantenemos una actitud constructiva de cara a seguir manteniendo el ataque a la zona de anteriores suelos, ahora techos de los 48,04 y los 47,24, y es que un cierre semanal por encima de esos 48,04 sería una muy buena señal y nos permitiría plantear como próximo objetivo atacar zonas de techos o resistencias mucho más importantes, véanse los 56,34 y los 54,84 euros por acción. En cuanto a Indra, terminó la pasada semana con un avance del más 4,48%, situándose o cerrando en los 27,54 euros por acción, abriendo también ese gap hueco positivo, concretamente los 26,36. Por tanto, mientras esta semana que iniciamos en el lunes 21 de abril 2025 no tengamos un cierre semanal por debajo de esos 26,36, entendemos que lo más probable es atacar, incluso superar los máximos de hace 2 velas semanales, los máximos anuales situados en los 29,40 euros por acción. Todo ello pese a la acumulación de extremas lecturas de sobrecompra acumulada en el activo bajo estudio. Recientemente logró encontrar apoyo en anteriores zonas de techos, luego soportes, los 21,75 y los 20,96, así que en una estructura de máximos mínimos crecientes seguimos defendiendo, seguimos considerando a Indra como uno de los valores más interesantes, más fuertes dentro de nuestro mercado de España. En cuanto a inmobiliaria colonial, la pasada semana terminó con un avance del más 6,25%, concretamente cerrando en los 5,61 euros por acción, abriendo ese gap o hueco positivo a la altura de los 5,28 euros por acción. Mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esos 5,28, entendemos que lo más probable es atacar la zona de los 5,695 y a su vez un cierre semanal por encima de esa cota nos habilitaría para extender un próximo objetivo alcista, zona de los 5,95 euros por acción, que son los máximos generados o registrados durante el mes de febrero 2025. Más allá de esos niveles de muy corto plazo, si adquirimos perspectiva, vemos que estamos dentro de un proceso en rango, claramente una lateralidad perfectamente proyectada en el precio desde hace ya muchísimo tiempo, en el muy largo plazo, y todas estas superaciones de techos o resistencias que hemos mencionado anteriormente tendrían como objetivo de fondo plantear ataques a la parte alta de ese rango lateral. No olvidemos esos 5,54 y los 6,455 euros por acción. En cuanto a IAG, la pasada semana terminó con un avance del más 4,76%, cerrando concretamente en los 2,97 euros por acción, abriendo o habilitando la apertura de ese gap o hueco alcista en los 2,775 euros por acción. Mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esa cota, 2,775, entendemos que es altamente probable atacar los máximos de hace 2 velas semanales, los 3,20 euros por acción, cuya superación pues estaría dando pasos más sólidos de cara a una recuperación interesante en el activo bajo estudio. Ha logrado purgar lecturas de extrema, lecturas de sobrecompra acumulada en el MACD semanal y por ende logra respetar además zonas de anteriores techos, ahora soportes, los 2,661 y los 2,525 euros por acción. Así que todo lo que sea superar cierres semanales por encima de los 3,20 sería una muy buena señal, puesto que permitiría plantear ataques, tendríamos como objetivo más ambicioso plantear ataques a los actuales máximos anuales, concretamente los 4,41 euros por acción. En cuanto al laboratorio Robi, la semana pasada terminó con un avance del más 1,45%, cerrando los 49,04 euros por acción, abriendo ese gap hueco positivo, concretamente los 48,34. Por tanto, mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esa cota, pues bueno, intentamos mantener vivo un pequeño rebote alcista que nos permita atacar esas zonas de anteriores techos, los 56,20, 55,50 euros por acción. Sin embargo, ni siquiera con la acumulación de extremas lecturas de sobreventa en el MACD semanal se activan cortes ascendentes, así que la debilidad sigue siendo claramente dominante en el caso del laboratorio Robi, y por tanto cualquier rebote alcista que pueda desarrollarse y que no supere esa zona de últimos máximos decrecientes, los 56,20, 55,50, siguen siendo rebotes de mínimo impacto positivo en la estructura de medio y largo plazo del activo bajo estudio.
Avanzamos con Logista, que en términos semanales logra un avance del más 5,52%, cerrando los 29,82 euros por acción y logrando desarrollar cierres por encima de los máximos anuales previos, concretamente por encima de los 29,74. Por tanto, Logista, un activo que está en máximos anuales y refuerza esa zona de anteriores techos a los soportes de los 26,75, 26,16, con un MACD semanal activando recientemente nuevos cortes ascendentes, así que una situación realmente interesante que nos permite proyectar la anchura de este rango o este proceso lateral. Precisamente podríamos estar hablando de esta zona aproximadamente, pues más o menos desde la parte baja a la parte alta del rango. Aquí tendríamos la anchura de ese proceso. A partir del punto de ruptura generaríamos ese objetivo mínimo de ascenso teórico que aproximadamente, insisto, nos podría llevar a los 33,82 euros por acción. Así que muy interesante Logista dentro del selectivo IBEX 35. En cuanto a Mafre, la pasada semana logró un avance del más 6,36%, cerrando los 2,912 euros por acción, abriendo o habilitando ese gap o hueco positivo que actúa como suelo o soporte, concretamente los 2,738. Por tanto, mientras no veamos un cierre semanal por debajo de esos 2,738, entendemos que lo más probable es atacar, incluso superar los actuales máximos anuales. Véanse los máximos de hace 2 velas semanales en los 2,934 euros por acción, que es además la parte alta del canal creciente de muy largo plazo, que viene desarrollándose desde los mínimos de octubre del año 2020. Por tanto, la fuga, la superación tanto de la parte alta del canal de largo plazo como de los máximos anuales de los 2,934 sería una señal de clara fortaleza por parte de la principal aseguradora de mercado español. Merlin Properties en términos semanales logró un avance del más 6,11%, cerrando los 9,64 euros por acción y habilitando de nuevo la apertura de otro gap o hueco positivo. Concretamente nos referimos a los 9,085 euros por acción. Mientras no asistamos a un cierre semanal por debajo de esa cota, entendemos que lo más probable es plantear ataques al máximo o al último máximo decreciente, concretamente los 10,15 euros por acción, cuya superación estaría reforzando el área de soporte que estamos ahora mismo planteando, a anteriores techos o resistencias que tras su actuación o su superación actuaron como todo lo contrario, zonas de suelos o de soportes, y concretamente nos referimos a los 8,78 y los 8,57 euros por acción aproximadamente. Así que también con un MACD semanal ante la necesidad de purgar o normalizar lecturas de excesos bajistas o lectura de sobreventa, invitan a algún tipo de recuperación más o menos sostenida en tiempo y forma si superamos los 10,15 euros por acción. En cuanto a Naturgy, la pasada semana logró un avance del más 4,35%, cerrando los 25,40 euros por acción, abriendo o habilitando otro gap o hueco positivo, concretamente a la altura de los 24,34 euros por acción. Y bueno, pues todo esto nos permite plantear como contexto altamente probable alcanzar e incluso superar los máximos de los 26,06, que si adquirimos perspectiva, fíjense de lo que estamos planteando. Superar la parte alta de un claro rango lateral. Si tenemos finalmente ese cierre semanal por encima de los 26,06, estaríamos ante la disposición, incluso en la obligación, de proyectar anchura de este rango, de este proceso lateral de muy largo plazo, insisto, a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico, pues aproximadamente en la cota de los 38,44 euros por acción, lo cual quiere decir que desde un punto de vista de variación porcentual estaríamos aportando un potencial alcista del más 47,5 o 47,6% en el activo bajo estudio. Bueno, en cuanto a Puig Brands, en gráfico semanal no logró un avance, sino un retroceso del menos 2,49% al cierre del pasado viernes, cerrando los 14,87 euros por acción, máximo inferior al máximo previo, mínimo superior al mínimo previo, por tanto una vela de poco impacto en términos semanales, un MACD cortado a la baja y una estructura claramente creciente. El objetivo de la presente semana por parte de las compras es lograr al menos un cierre semanal por encima de los máximos de hace 2 semanas, los 15,99, lo cual
pues habilitaría un potencial movimiento alcista de continuidad alcista rumbo a atacar la parte alta del canal bajista de fondo, ¿no? Si de fondo lo podemos utilizar en puts, y es que con tan poco histórico, pues aplica ese término de fondo o de estructural, pues no entendemos que todavía no es lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, para que entiendan lo que queremos decir, ¿no? Que con esa estructura, con la poca, los datos históricos que tenemos en términos semanales, pues bueno, el fondo sigue siendo, entre comillas, bajista, ¿no? Podríamos decir. Así que bueno, situación complicada todavía en puts. La pasada semana, pues evidentemente no nos sacó de ningún tipo de problemática en la que está inmersa la compañía bajo estudio. En cuanto a Redella, en términos semanales, terminó la pasada semana con un avance del más 3,62%, cerrando los 19,20 euros por acción, habilitando ese gap o hueco alcista, concretamente en los 18,53. Mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esa cota, entendemos que lo más probable es atacar e incluso superar los actuales máximos anuales, los 19,51 euros por acción, y por tanto entendemos que en una estructura de máximos mínimos crecientes, pues también sigue siendo lo más probable. Así que también un activo muy interesante dentro del selectivo IBEX 35. En cuanto a Repsol, terminó la semana con un avance del más 7,64%, cerrando los 10,325 euros por acción. Sin embargo, la recuperación pues, está todavía lejos de mitigar los fuertes efectos bajistas vividos en las últimas 2-3 semanas. Fíjense, por un lado estamos por debajo de ese gap o hueco bajista abierto hace 2 semanas y seguimos también por debajo o todavía con mucho margen de recuperación antes de alcanzar los máximos generados hace 2 velas semanales. Concretamente, estas dos referencias que he citado nos dejan o nos permiten proyectar una zona de techos o de resistencias perfectamente identificada o proyectada en torno a los 11,01 y los 10,785 euros por acción, lo cual sugiere que desde los niveles de cierre de la pasada semana pues todavía tenemos que plantear avances del más 4,3, incluso del más 6,6% antes de alcanzar esos niveles que hemos comentado respectivamente. Todo ello en un contexto bajista de fondo, con un MACD semanal cortado a la baja y repuntes de volatilidad, pues son argumentos que siguen invitando a la máxima cautela y prudencia en el activo bajo estudio. Todo lo que sea un cierre semanal por encima de esos 11,01 permitiría atacar la parte alta o la resistencia decreciente que parte desde la zona de máximos de abril del año 2024. Continuamos con SACIR, que en términos semanales logró un avance del más 6,19%, cerrando los 3,086 euros por acción, habilitando ese gap hueco positivo, concretamente en la altura de los 2,96 euros por acción. Por tanto, mientras no veamos un cierre semanal por debajo de esa cota, entendemos que los riesgos de corrección a corto plazo permanecen ciertamente acotados y por tanto el objetivo de la presente semana es lograr superar a cierre semanal este mínimo de aquí que coincide con el máximo de hace 2 semanas, aproximadamente los 3,11 euros por acción, aproximadamente 3,11, 3,12 es una zona muy importante de cara a las próximas sesiones en el activo bajo estudio, y es que un cierre semanal por encima de esas referencias nos permitirían pensar o plantear como próximo objetivo atacar la zona de los 3,44 e incluso la zona de los 3,376 euros por acción. En cuanto a Banco Santander, la pasada semana terminó con un avance del más 6,34%, cerrando los 5,942 euros por acción, habilitando ese gap hueco positivo en los 5,588 euros por acción. Por tanto, mientras no veamos un cierre semanal por debajo de esa cota, también seguimos manteniendo vivo este rebote de corto plazo, cuyo próximo objetivo pues, es lograr cerrar este gap y hueco bajista abierto concretamente en los 6,318, cuyo cierre nos permitiría plantear como próximo objetivo más ambicioso e inmediato la superación, o mejor dicho, el ataque y posterior superación a los actuales máximos anuales proyectados o identificados a partir de los 6,661 euros por acción. Banco Santander, al igual que el resto de los grandes bancos españoles, todos ellos cotizados dentro del selectivo IBEX 35, sigue cotizando con lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal. En cuanto a Solaria, en términos semanales, recortes del menos 0,85%, cerrando el pasado viernes en los 6,534 euros por acción. Pese a que los mínimos son superiores a los mínimos previos, los máximos no son superiores a los máximos de la pasada semana, por tanto es una vela de muy poco impacto en un contexto claramente bajista, con un MACD cortado a la baja en terreno negativo y repuntes de volatilidad. Todo ello siguen siendo argumentos que siguen justificando la máxima cautela en el activo bajo estudio, y es que fíjense, si proyectamos una directriz, una estructura
de las últimas semanas / meses en el activo, lo que nos está indicando es que el contexto sigue estando fuertemente debilitado en el activo bajo estudio. Por tanto, poco que comentar, poco que subrayar. En el caso de Solaria todavía requiere de mucho más para que empiece a ser mínimamente interesante, al menos en el corto plazo. En cuanto a Telefónica, la pasada semana terminó con un avance del más 8,33%, cerrando en los 4,329 euros por acción el pasado viernes. Semana muy interesante, puesto que logró cerrar el gap hueco bajista intenso abierto en la semana previa, concretamente habilitado en los 4,32 euros por acción, y esto automáticamente lo que nos permite, lo que nos habilita es a plantear como contexto altamente probable atacar a los actuales máximos anuales, los 4,51, cuya superación es altamente probable en un contexto de máximos y mínimos crecientes de fondo. Si tenemos finalmente ese cierre semanal por encima de los 4,51 y adquirimos un poquito de perspectiva, podríamos estar desarrollando la salida, la fuga de un pequeño rango lateral, y digo pequeño si lo comparamos con la estructura alcista de fondo generada desde los mínimos de octubre del año 2020, y nos permitiría por tanto proyectar la anchura de ese rango a partir del punto de ruptura. Así que semanas también muy interesantes, sesiones por parte de Telefónica. Y terminamos con Unicaja, que en términos semanales logró un avance del más 4,89%, cerrando los 1,653 euros por acción, habilitando también ese gap o hueco positivo, concretamente en los 1,576 euros por acción. Todo lo que sea evitar un cierre semanal por debajo de los 1,576 permite a su vez mantener vivo el rebote alcista y por ende plantear como contexto altamente probable atacar e incluso superar los actuales máximos anuales, concretamente los 1,818 euros por acción. Así que vemos también una estructura muy interesante en el corto plazo por parte de Unicaja. Hasta aquí terminamos el repaso del selectivo IBEX 35. El próximo viernes, como habitual, volveremos con la situación, el repaso y actualización del selectivo IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otro vídeo análisis sobre el IBEX 35. Saludos.